Bueno, vamos a empezar compartiendo la pantalla. Bueno, yo me presento, soy la psicóloga Andrea Ramos y el motivo de este video es explicar los modelos de intervención clínica o los enfoques de intervención psicoterapéutica. Los más importantes, como ya sabemos, son el enfoque psicodinámico, el enfoque humanista existencial, el enfoque cognitivo-conductual y el enfoque sistémico. Vamos a empezar con el enfoque psicoanalítico, recordando que este fue un enfoque que tuvo sus principios en la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, que fue desarrollada en el siglo XX. Esta teoría, que para entonces era algo nuevo, tuvo que enfrentarse también a ciertos rasgos de la época. Sí, en esa época el pensamiento no era muy abierto, inclusive se pensaba que las personas podían ser curadas por medio de alternativas un poco ortodoxas. Entonces, cuando aparece esta teoría nueva, es como que algo no muy bien recibido por la sociedad. Sí, cabe mencionar que el precursor y más conocido representante, personaje de esta teoría es Sigmund Freud. Él tuvo que enfrentarse al abandono de sus discípulos más importantes, que fueron Adler, Rank y Jung, que más adelante ellos también desarrollan sus propias teorías, pero basadas en este enfoque psicodinámico. Recordemos que se pensaba también que la histeria era algo que era propiamente femenino, ¿no? Y que estaba este tipo de rasgo femenino que se basaba en problemas de parálisis, de ceguera y de sordera, y que eso solamente se puede dar en las mujeres. Sí, Freud eh, inspira en el trabajo de Breuer, uno de sus maestros, de quien después se separó por problemas en desacuerdos, pero de ahí nace la curiosidad de Freud por saber qué podría hacer por medio de trabajos con hipnosis para poder trabajar lo que era la histeria. Se trabaja con una paciente llamada Ana O, de la cual eh, observaron ciertos rasgos que más adelante Freud fue testigo de cómo por medio de la hipnosis sus síntomas iban desapareciendo. Entonces, de ahí nace esta idea de él por darle un significado o darle una interpretación a las conductas de las personas que, como aquí el enfoque nos dice, que es una terapia que se centra en los motivos y en los contenidos inconscientes, en la búsqueda de las raíces del comportamiento. Depende en gran medida de la experiencia pasada. Todo esto tiene una raíz en la infancia de las personas, desde que son muy pequeños, como lo veremos más adelante. Desde ahí se inicia esta parte interna del paciente que llamaba Freud, ¿no? Entonces, él en 1900 trae su libro La interpretación de los sueños, en la que se basaron también muchas de las demás teorías que vamos a analizar más adelante. Bueno, uno de los postulados más básicos e importantes es que la teoría freudiana supone el determinismo psíquico, el cual sostiene que nosotros hacemos, todo lo que hacemos tiene un significado y un propósito, y eso está dirigido a una meta. La conducta está motivada por experiencias previas. Todo lo que hemos vivido en nuestro pasado va a tener una importancia en nuestra conducta, es lo que va a impulsar nuestra conducta. Eh, la conducta posterior le va a darle un motivo a la conducta que viene desde el pasado. ¿Sí? Las motivaciones generales de la conducta en su mayoría son inconscientes, quiere decir que realmente el paciente no conoce o el porqué de las cosas que realiza o de la conducta que tiene, y esas sobrepasan el- a la conciencia
y pueden ser interferencias o bloqueos de otros pensamientos, como lo son los olvidos y las represiones. Ok, Freud nos habla de que el ser humano tiene esta parte de las pulsiones, a lo que él llamaba, que es una excitación central en respuestas al estímulo y para su descarga requiere por lo regular del funcionamiento del yo, que el yo, recordemos, es totalmente intrapsíquico, ¿sí? Existen dos tipos de pulsiones, la de vida y la de muerte. La de vida tiene un componente erótico y la de muerte tiene un componente destructor. También nos habla del ello, que como ya sabemos, nos habla del principio del placer, es un proceso primario, es inconsciente, el yo son todos esos aquellos instintos de la persona que están en la profundidad, ¿no? Recordemos esta parte del iceberg, que es lo que no se ve. El yo es el principio de realidad, lo que nos hace mantenernos en este momento. Es un contexto, tiene contacto con el mundo externo de la persona y también tiene la función de moderar al ello y está entre el ello y el super yo. El super yo es el resultado de todas aquellas incorporaciones del yo a a los mandatos paternales, a toda esta parte moral. Representa las reacciones morales y los impulsos hacia la perfección, el ideal del yo. ¿Sí? Aparece después del complejo de Edipo. También recordemos que Freud nos habla de que tenemos una estructura de líbido, que es esta fuerza que se va a situar desde pequeños en diferentes partes del cuerpo del niño, ¿sí? Empezando por esta fase oral, que primordialmente se va a centrar en el área o en el área de la boca. Sí, sucede desde los 0 meses hasta los 12 meses en adelante. Aparece después la etapa anal, que esta energía libidinal se va a situar en las partes anales del niño, de donde va a haber placer al expulsar y al retener. ¿Sí? Después nos habla de una etapa fálica, que es esta etapa en la que el niño eh, se, se apega a un padre del sexo opuesto y mediante esto va a surgir una identificación con él. La zona de gratificación sería en esta parte, la parte genital. Después existe una parte de pausa, que es la etapa de latencia, donde la energía sexual baja o disminuye, prácticamente desaparece y el niño comienza a interesarse en otras cosas que no tienen nada que ver con la parte sexual. Después aparece finalmente la etapa genital, que esta energía sexual se va a situar ya en la parte genital y es donde va a empezar esta etapa en el individuo donde eh, busca al compañero del sexo opuesto con el que previamente ya se había identificado. Sí, bueno, la intervención psicoanalítica tiene como meta la eliminación de problemas neuróticos debilitantes. La meta del psicoanálisis es ayudar al paciente a lograr una introspección o también como él lo llama un insight, que es la comprensión total de los determinantes inconscientes, de los sentimientos, pensamientos y comportamientos irracionales que producen la misma persona o el individuo. También nos habla de esta relación terapéutica que más que nada se va a dar mediante lo que él llama transferencia. En esta parte no se le hace saber al paciente que los sentimientos inconscientes que ha experimentado desde años atrás están causados por los arrebatos presentes, ¿sí? Por ejemplo, una persona que tiene problemas con su jefe o que tiene problemas con ciertos rasgos de autoridad con las personas, probablemente no sabe o no ha hecho esta parte de introspección, a la que nos lleva Freud, que tal vez tiene que ver con algún problema que haya tenido en su pasado, con la parte paterna o con la figura paterna. El terapeuta comienza a representar a alguien más. Él se convierte en esta figura por medio de la transferencia y donde viejas emociones son experimentadas y evaluadas de nuevo por medio de esta transferencia que tiene el paciente con el terapeuta y surge una introspección más profunda
de exploración para saber qué parte en su pasado aparece la figura que ahora en el presente es donde está presentando el conflicto. Bueno, las fases de tratamiento, como primera parte nos habla de que hay una apertura del análisis donde se inicia desde la primera sesión, tiene una extensión que oscila de los 2 a 3 meses. Recordemos que el psicoanálisis es una terapia que es larga, si es aplicada de manera ortodoxa, es larga, puede durar incluso años. Los ajustes entre las expectativas del paciente y el analista. Sí, después nos habla de una etapa intermedia, que es la más larga y la más creativa. Comienza cuando el paciente ha comprendido y ha aceptado las reglas del juego. Su duración se extiende hasta que la neurosis original ha desaparecido y vuelve incluso a repetirse. Por eso es larga, porque vuelven a aparecer ciertos rasgos del pasado que tienen que seguir siendo trabajados. Entonces, esta fase se va repitiendo, por eso es un proceso tan largo. Y por último, en la terminación del análisis, que es la etapa más breve, y su característica esencial es el conflicto de separación que incluye los sentimientos de dependencia del paciente con el terapeuta, los cuales pueden activar las resistencias y la recaída. Aquí probablemente mediante el proceso el paciente presente diferentes resistencias que tendrá que trabajarse por medio de las técnicas que veremos a continuación. Las técnicas más conocidas son la interpretación, que Freud hace uso de una descripción y explicación de la conducta para darle un porqué. El interpretar o tener estas inferencias hacia las conductas que está presentando el paciente por medio de la interpretación. Después nos habla, como ya habíamos dicho, la transferencia que ocurre cuando el paciente reacciona ante el terapeuta como si él estuviera representando alguna figura importante en su infancia, como ya habíamos dicho en el ejemplo, de manera positiva o tal vez de manera negativa. No todo puede ser, no todo debe ser negativo. También puede representar alguna parte de un padre amoroso, de un padre bueno, ¿sí? No todo va a ser algo malo. Sí, después aparece la asociación libre, que es cuando el paciente debe decir cualquier cosa o todo lo que se le venga a la mente. Esta técnica sirve principalmente cuando se está iniciando el análisis para poder hacer que el paciente de manera inconsciente comience a hablar acerca de lo que lo ha llevado a terapia y que a lo mejor presente alguna resistencia y por medio de la asociación libre empiece a abrir esta parte inconsciente. Y también maneja el análisis de sueños, que recordemos que los sueños son satisfacciones simbólicas de los deseos, de cosas que a lo mejor el paciente no va a decir verbalmente, pero que por medio de los sueños comienzan a representar de forma simbólica y proporcionan claves importantes de los deseos y de los sentimientos infantiles, cosas que a lo mejor estaban muy, muy profundamente y cuando se inicia este análisis el paciente comienza a presentar estos sueños, más que nada en el proceso, que es lo que le empieza a hablar acerca de cosas que ha abierto, que a lo mejor no tenía conscientes en ese momento, pero que por medio del proceso empiezan a aparecer. Y bueno, como un enfoque crítico personal, considero que este modelo psicoanalítico pues es largo, sí es largo en su aplicación más ortodoxa, muy apegada a como lo hacía Sigmund Freud, pero actualmente han aparecido otras terapias como la terapia breve, en donde los cambios o las mejorías se ven más con mayor rapidez, ya no es tan largo, a lo mejor la duración va a ser de 6 meses, no va a ser tan larga como en el psicoanálisis ortodoxo, que es hasta inclusive de 2, 3 y hasta 5 años, entonces es muy largo, pero al final sí considero que tiene una eficacia de acuerdo a cómo se ha aplicado y que este enfoque lo que va a trabajar más que nada va a ser con la parte inconsciente, como Freud decía, hacer consciente lo inconsciente. Bueno, ahora pasemos al enfoque humanista existencial. Este enfoque aparece en los años 40. Este enfoque también es llamado la tercera fuerza. Hablemos de la primera fuerza, que fue el psicoanálisis, la segunda fuerza, que fue el conductismo de Skinner Pavlov, pero ahora aparece en esta época el enfoque humanista existencial,
Debido a que en esta época se empieza, en la parte social, tenemos personas que han vivido etapas difíciles como lo son la guerra. Entonces, este enfoque lo que empieza a querer buscar es esa parte más subjetiva del paciente, ¿sí? Que se centre más en la parte existencial de la persona, más que en una explicación biológica o en una explicación muy mecánica como era la del conductismo. Entonces, es aquí donde aparece uno de los primeros representantes, que es Carl Rogers, uno de los más que identificamos más, que aparece primero, lo llamó el Consejo No Directivo, y que más adelante se cambió por la terapia centrada en el cliente, y en esta época en la que el psicoanálisis era la fuerza dominante, aparece este enfoque y empieza a adoptar la idea de que la relación entre el terapeuta y el paciente o el cliente era más importante que cualquier explicación intelectual de los problemas del paciente. Sí, él se va a centrar más que nada en la persona. Bueno, hablemos de Carl Rogers, que él fue un médico y que sus trabajos se centraron más que nada en él era un psicólogo, que trabajaba más que nada con niños, pero después se fue interesando más por esta parte para centrarse más en las personas, en el cliente, para crear este ambiente cálido, no directivo. Él dejaba que el paciente fuera quien dirigiera la sesión, entonces él pensaba que de esta manera él se podía abrir de una manera más fácil y podría entrar dentro de su mundo interno, pero siempre enfocándose en la parte del terapeuta es más que nada una guía o un acompañamiento. Y bueno, esos postulados básicos nos hablan de una autonomía, una interdependencia social. La autonomía significa que vamos a sacar aquí la capacidad para dirigir la propia vida, tomando decisiones y aceptando responsabilidades. También nos habla de una autorrealización, que es el desarrollo de esta tendencia, depende en gran medida de la satisfacción de las necesidades básicas y del organismo. Recordemos la pirámide de Maslow, bueno, la jerarquía de Maslow, que nos decía que existen necesidades básicas y vamos escalando en la pirámide, donde se aprecian más después otro tipo de necesidades, como las necesidades afectivas, las necesidades de pertenencia, y escalando en esta jerarquía encontramos que la meta final es la autorrealización. Después nos vamos a la búsqueda del sentido, que es una visión un poco más de logoterapia o de Viktor Frank, donde nos dice que el hombre no solo se mueve por motivaciones materiales, sino también por principios axiológicos, tales como la libertad, la justicia y la dignidad. También nos habla de la comprensión global del ser humano, que el ser humano se considera como una gestalt, como un todo, en conjunto integral, en el que los sentimientos, los pensamientos y la acción forman un todo orgánico. Bueno, el análisis existencial no pretende cambiar la realidad externa física o social de la ficticia, sino la persona, su percepción de las cosas, cómo percibe el ser humano el mundo desde su propia visión interna, de su propia percepción interna, cómo se relaciona con él mismo, con su mundo interno y con el mundo exterior, por la asunción radical de la única cosa que depende de ella misma, que es la propia experiencia. Eh, Recordemos que en esta parte se considera que los distintos trastornos psicopatológicos eh, son formas inauténticas de existencia, eh, estancamientos o vacíos existenciales, defensas o negaciones del ser en el mundo, renuncias a la pérdida de la libertad. Esto así se le considera a los trastornos psicopatológicos. Esta parte de la pérdida de la libertad, ¿sí? De una búsqueda del sentido o de la existencia, ¿sí? Empezamos a hablar también acerca del enfoque central de la persona, que fue desarrollado por Rogers, quien asienta en
en la premisa de que el mundo personal se construye sobre los sentimientos que siempre son los que son, es decir, que proporcionan una evidencia orgánica personal que define la realidad de la persona. Él nos habla de aquí de el impulso de crecimiento, que es una de las pautas que nos da Carl Rogers, donde el cliente es impulsado a crecer, ¿sí? Él hace énfasis en lo afectivo más que en lo intelectual, ¿sí? Esta parte más afectiva, por eso esta terapia centrada en el cliente es más cálida, es más personal. Nos habla de la importancia del presente, es algo que se va a centrar mucho en el presente, en la parte presente, más que en el pasado. Y la relación terapéutica como experiencia de crecimiento de la misma. Esta relación entre el terapeuta y el cliente es focal, es imprescindible porque es lo que va a dar la pauta a que el paciente pueda sentirse escuchado, pueda sentirse no juzgado y pueda abrir sus emociones al paciente y encontrar esta parte de crecimiento personal. Después hablamos de la logoterapia, que su representante es Viktor Frank. Esta técnica alienta al cliente a encontrar el significado en lo que parece ser el mundo, un mundo inestable, desadecuado y carente de significado. Lo que nos quiere decir es que empieza a buscar el significado o el sentido de su vida. Entonces, Víctor Frank establece esta teoría y la considera como la terapia de elección específica. Aquí una de las pautas que nos da es revisar el sentido de vida del cliente o de la persona, hacer énfasis mucho en la importancia de la responsabilidad, de ser responsable de sus propios actos y de sus propias consecuencias. Nos habla de la técnica de interacción paradójica y de la técnica de la de reflexión. Aquí, estas técnicas son muy importantes porque son las que nos van a ayudar a encontrar este sentido del que nos habla Frank, que es el sentido de la vida, el significado, el para qué estoy existiendo o el para qué me están sucediendo estas cosas que estoy viviendo. Sí, nos vamos ahora con la terapia Gestalt, que destacan las experiencias del paciente y eh, la conciencia inmediata de la emoción y la acción. Estar en contacto con los sentimientos de uno reemplaza la búsqueda de los orígenes del comportamiento. El hacer contacto es muy importante para la Gestalt porque nos habla de saber o reconocer nuestras propias necesidades. Em, Aquí Fritz Perls, que es la figura más importante que identifica el desarrollo de la terapia Gestalt, nos habla de la experiencia. Sí, la propia experiencia del paciente es lo que nos va a dar la pauta para poder ayudarlo o para poder hacer que el paciente tenga contacto con lo que está sintiendo, con lo que está pensando, con lo que está haciendo. ¿Sí? El ahora, esta terapia nos habla del aquí y del ahora, ¿sí? No se centra ni en el pasado ni en una visión a futuro, más que nada en lo que el cliente está representando en el ahora, ¿sí? El ahora es el qué estás sintiendo en este momento, qué estás experimentando en este momento. Esa es la parte esencial de la terapia gestal. eh, el comportamiento no verbal, esta parte fenomenológica de esta, que nos va a decir si a lo mejor el paciente nos quiere decir algo por medio de sus respuestas corporales, algo que a lo mejor no va a decir, pero que sí lo va a representar por medio del cuerpo. Sí, también los sueños, en esta terapia se hace el análisis de los sueños, pero no como en el psicoanálisis, se hace desde la hora, los sueños que está teniendo el paciente, qué es lo que quieren decir en este momento. Y por último, también nos habla de responsabilidad, como en la anterior, que es la logoterapia, aquí el sentido de responsabilidad, ¿sí? En comenzar a hacerse responsables de las propias acciones del aquí y del ahora. Bueno, el concepto de persona nos habla de que en la terapia gestal, por ejemplo, el individuo es una totalidad, está considerado como un todo y el sujeto tiene la tendencia habitual a completar su propia existencia. Los individuos existen por medio de experiencias de las que son el centro. Esta experiencia solo puede ser conocida por la persona.
Sí, Rogers decía que no hay mejor experto en sí mismo que el propio cliente. Él solamente es el único que puede conocer sus propias experiencias y lo que está viviendo en el momento. Para la terapia centrada en el cliente, el individuo es la mejor fuente de información de sí mismo. ¿Sí? El terapeuta no puede sentirse experto del cliente porque solamente el cliente es el que sabe o el cliente es el que es dueño de esa propia información y el único que puede ah, pues representarla. Esta teoría o este enfoque rechaza a la psicología objetiva y está a favor del mundo interno y de la experiencia de la persona. La relación terapéutica juega un papel muy importante, como ya habíamos comentado, porque nos habla de la consideración positiva incondicional, esta parte del respeto que el cliente percibe del terapeuta y debe sentirse en todo momento que está siendo aceptado por el psicoterapeuta, que no está siendo juzgado, y esto habla de esta parte incondicional, ¿no? De yo te escucho siéntete escuchado, siéntete libre de expresarte porque te acepto. Esto es crucial en esta terapia. También nos habla mucho de la empatía. La empatía del terapeuta es que aprecia y comunica al cliente, comunicarles esta comprensión de sus sentimientos y significados de lo que está expresando. Y la congruencia o autenticidad, que debe existir congruencia entre lo que el terapeuta dice, hace y siente, para poder pues darle esta pauta al paciente de que él en algún momento se está haciendo incongruente, pueda percibir que de parte del terapeuta hay esta parte de congruencia y que muchas veces impide el aspecto hacia el cliente, la parte empática, ¿sí? Entonces debemos de mantener esta congruencia en la relación terapéutica. Las técnicas que utiliza este enfoque, en el caso el espacio, el uso del espacio, de esta parte de los materiales, debe haber un espacio pues que no llame mucho la atención para que el cliente no pierda la atención y se centre más que nada en lo que está experimentando. El uso del tiempo eh, se centra centramiento en el aquí y en el ahora. Esto facilita la toma de conciencia en el presente, por ejemplo, qué está pasando ahora, ¿sí? La utilización de la fantasía, aquí también se utiliza mucho la fantasía que permite la revelación de material emotivo no consciente mediante la proyección de este material en forma de metáforas, en forma de símbolos. Otra de las técnicas es el empleo de la dramatización y la expresión corporal, como en otras teorías, como el psicodrama. En esta parte, la dramatización de los conflictos eh, interpersonales interpersonales e intrapersonales deben narrar una experiencia y actuarla, ¿no? De esta parte de la dramatización, el paciente a lo mejor puede entrar en contacto con lo que está experimentando si lo ve ya en una parte actuada. Por último, también tenemos la acción corporal, que nos habla más de estas teorías o terapias de bioenergética, que son los ejercicios de respiración, los ejercicios del grito, eh, el arco bioenergético, los ejercicios de grounding y los ejercicios relacionados con la exploración de posibilidades corporales, perspectivas y emocionales. Bueno, el enfoque crítico personal, este enfoque psicoterapéutico constituye un ambiente adecuado para que el paciente logre sentirse eh, acompañado, logre sentirse cómodo. El terapeuta aquí, más que cumplir un papel de facilitador, es más acompañante en el proceso de autodescubrimiento del paciente para acompañar su propio crecimiento personal, la búsqueda del sentido. Este va a centrar totalmente la necesidad de no dirigirlo y de que sea él quien tome las decisiones de su propia vida, dado que el cliente, el terapeuta va a recibir herramientas, le va a dar herramientas al cliente para que él pueda desarrollarse de manera personal y encuentre las metas de su propia existencia y se pueda autorrealizar. El objetivo de este modelo, sea cual sea su método de aplicación, es lograr que el cliente se haga responsable de todo aquello que piensa, dice y hace, y con ello alcanza sus objetivos personales.
Ahora pasemos al enfoque cognitivo-conductual. Este enfoque nace a comienzos de los años 60, unido por la parte conductual y la parte cognitiva, desde los estudios de Watson y Reiner. Después también tiene un poquito más de Wolpe y de Heinze, que aplican los resultados de la investigación animal y la adquisición y eliminación de ansiedad en humanos. También fue significativa la contribución del aprendizaje social de Bandura a la modificación del comportamiento, los estudios de la psicología experimental. Estos son como que los aspectos teóricos. Uno de los representantes más importantes es Albert Ellis, este psicólogo que nace en 1913, que es uno de los más influyentes y conocidos dentro del mundo de la psicología, ya que utiliza especialmente debido al hecho de ser un autor desarrollador de la conocida terapia racional emotiva. Ellis dejaría por completo el psicoanálisis para centrarse en cambiar las ideas poco adaptativas de las personas y dándole alternativas relacionales, más relacionales. Bueno, los postulados básicos de la terapia cognitivo-conductual nos dicen que los individuos responden a las representaciones cognitivas de los ambientes más que los eventos por sí mismos. Le va a dar más importancia a la parte del contexto. Es lo que va a influir la parte del contexto, la parte cognitiva, la parte fisiológica, la parte emocional y la parte de la conducta. El aprendizaje está mediado cognitivamente. La cognición media la distinción emocional y conductual. Al menos algunas formas de cognición pueden ser monitorizadas y alterando la cognición podemos cambiar patrones disfuncionales, emocionales y conductuales. Nos habla aquí de la terapia racional emotiva de Ellis, que nos dice que es el padre de la terapia, se basa en un esquema ABC, donde A es cualquier evento activante de acuerdo con las creencias. Él nos habla mucho acerca de que las creencias son las que van a marcar la conducta, ¿sí? Esta parte del pensamiento. B son las creencias racionales e irracionales que se tengan sobre A, que son las creencias. eh, Producen consecuencias que son conductuales y emocionales también. Estas creencias van a producir consecuencias emocionales y conductuales. Y la terapia se va a centrar en la disputa, que sería una parte D, en cambiar dichas creencias irracionales. Este es el objetivo de esta terapia. La terapia cognitiva de Beck, Aaron Beck, planteó la validación empírica de distintas formulaciones sobre la depresión. Al proporcionar su terapia cognitiva de gran efectividad en el tratamiento de la depresión, consideró en la teoría cognitiva los esquemas y los errores cognitivos. Tres tres patrones cognitivos, intelectuales, visión negativa acerca de sí mismo. El sujeto desarrolla cogniciones, pensamientos adecuados e inadecuados, pensamientos automáticos. Los errores cognitivos o errores en el procesamiento de la información, el tratamiento se centra en destacar las cogniciones erróneas y cambiar las mismas para procesar de modo más adecuado la realidad. Bueno, el concepto de personalidad de este enfoque, para el enfoque cognitivo-conductual, la mayoría de las conductas del individuo son producto de sus medios internos y conscientes. Para este enfoque es importante el proceso de conocimiento de la persona. Siguiendo la misma línea, los procesos mentales mantienen una conexión entre unos y otros, trabajando a la vez y no de forma aislada. De esta manera, la memoria, la atención, los pensamientos y la percepción trabajan de forma individual, haciendo que el paciente sea un ser complejo.
La relación terapéutica, también como en otros enfoques, también es muy, muy importante, ya que la función del terapeuta es capacitar al paciente para lograr cambios planeados en el comportamiento observable y en el pensamiento. Una estructura de solución de problemas es una forma útil de ver las dificultades de la mayoría de los pacientes. La función del terapeuta es guiar el proceso, esta parte es directiva, porque es un trabajo en equipo, de modo que no solo se debiliten comportamientos y actitudes inadecuadas, sino que se aprendan comportamientos más adecuados. El paciente debe aprender a interesarse en los sentimientos, expectativas, motivos y necesidades de otros. Em, el terapeuta adopta una actitud de aceptación, como ya lo habíamos visto en el anterior enfoque. Esta aceptación es lo que le va a dar más que nada el va a ayudar a que el paciente pueda explicar sus dificultades y dejarle claro el fundamento terapéutico para el tratamiento. Es indispensable en el tratamiento. Los clientes perciben que los factores de la relación son muy importantes para un resultado exitoso de la terapia, la cual es responsable de los cambios en terapia. Esta parte es muy importante ya que el cambio se va a dar también por medio de la relación terapéutica, no solamente por las herramientas que el terapeuta le pueda proporcionar al cliente o al paciente, sino por esta relación, eh, esta alianza terapéutica que va a existir entre ellos dos, que es un trabajo en equipo. Ellis otorga un contrato terapéutico a la empatía, ya que la empatía también juega un papel importante porque el paciente debe sentirse comprendido más que nada. Y el interesarse en en esta parte directiva con ellos, con un buen uso de la dialéctica y del sentido del humor. En ciertos casos es importante para crear esta alianza terapéutica el sentido del humor. Algunas de las técnicas que utiliza la terapia cognitivo-conductual son el modelamiento, que una nueva habilidad o un conjunto de comportamientos pueden apreciarse con más claridad observando a otras personas. Esta parte del modelado, donde el terapeuta va a ser quien le muestra al paciente cómo puede adoptar ciertas conductas y cuando el paciente los ve. O lo ve proyectado en la conducta del terapeuta, se le va a hacer más fácil poder verlo y poder adaptarlo a su propia vida. La reestructuración racional se aprende a etiquetar las situaciones en forma más realista, de modo que al final de cuentas otorguen mayores satisfacciones. Se utiliza el razonamiento a la discusión para lograr que el paciente vea la irracionalidad de sus creencias. Aquí es donde el paciente comienza a darse cuenta de esta parte de qué tan irracionales son sus creencias por medio de esta parte de la discusión con el terapeuta. Si lo aprecia de la manera verbal, puede ser más favorable o más fácil que él lo vea o que él reconozca estas creencias o estos pensamientos irracionales que ha tenido. El entrenamiento para la inocuación contra el estrés, que es prevenir que se desarrollen los problemas inoculando a los individuos como factores productores de estrés y presentes en el futuro. Y bueno, de manera personal, este es el enfoque que considero más utilizado en el ámbito terapéutico gracias a su eficacia, ya que este enfoque incluso llega a competir o llega a igualarse con la eficacia de la terapia farmacológica. Su objetivo se centra en dirigir al paciente a reconocer aquellos pensamientos y creencias irracionales que limitan su vida y lo llevan a tener comportamientos negativos que afectan su contexto. Es importante que en esta terapia se ayude a reconocer esta parte que es la que lleva a terapia al paciente porque es lo que está generando el conflicto presente. Es una terapia a corto plazo, lo que la hace más usada porque es corta y dota al paciente de herramientas que él puede aplicar incluso después de haber abandonado la terapia, lo cual favorece sus futuros conflictos y puesto que el paciente ya sabe cómo enfrentarlos, además de que es poco probable de que sus pensamientos irracionales o sus creencias vuelvan a aparecer. Y por último, analizaremos el enfoque sistémico, el cual es un enfoque que nace a principios del siglo XX, donde existían varias formas de consejo matrimonial que todavía existen, de orientación infantil, que incluían a otros miembros de la familia.
en el tratamiento. A principios de los años 40, que se crean en Estados Unidos las primeras asociaciones familiares que en la actualidad siguen funcionando, que es la American Association for Management of Family Therapy. Por sus inicios más serios vinieron por Gregory Bateson en su equipo en Palo Alto y sus trabajos sobre comunicación en esquizofrenia y sus familias, que se lleva a publicar su teoría del doble vínculo. También por esos años, Salvador Minuchin, impulsado por el propio Ackerman, inicia un proyecto de investigación con familias de bajo nivel social. Eh, el centro de sus objetivos terapéuticos especialmente es la modificación de procesos de interacción interpersonal, ¿sí? En la actualidad, su ámbito de aplicación es mucho más amplio, ya que ahora también no solamente ocupa la parte individual, sino también la parte de pareja y la parte familiar. El concepto básico que sirve para utilizar las aportaciones de los distintos enfoques del concepto es el concepto de sistema, y el énfasis de las propiedades supersumativas, que eso nos dice que el todo es más que la suma de sus partes. Los postulados básicos: es imposible no comunicar. Este principio establece que en un contexto de interacción social, toda conducta es comunicación. Es toda comunicación. Cabe distinguir entre aspectos de contenido a nivel digital y aspectos relacionales. Los aspectos relacionales califican o rotulan la información expresada en el contenido del mensaje. La incongruencia entre los dos niveles de comunicación da lugar a mensajes paradójicos. La definición de una interacción está condicionada por las puntuaciones que introduce el participante. Ahora hablaremos acerca de la escuela de interacción de MRI, Mental Research Institute, por Wheatland y Fish, y su propuesta sistematizada de terapia breve. Bueno, nos dice que esos autores presentan la concepción de que el cambio terapéutico no es esencialmente distinto a las continuas transformaciones que sufren los sistemas en su evolución. La solución es el problema. Con ello quiere indicar que los problemas que llegan a consulta psicológica son el resultado de una dificultad definida por alguien como problema, y la aplicación de una supuesta solución o serie de soluciones. Los cambios, que no suponen una modificación de la estructura del sistema y de su funcionamiento cibernético, se denominan cambios uno, mientras que aquellos que afectan a los primeros, los parámetros del sistema, se consideran cambio 2. De esta forma, las soluciones aplicadas por la familia son vistas como cambio uno. En el concepto de personalidad, la familia como sistema es un sistema abierto. La familia es una totalidad. La familia tiene límites. El sistema se compone de varios subsistemas entre los que existen límites con una permeabilidad de grado variable. La familia está estructurada jerárquicamente de acuerdo con varias formas de organización. La retroalimentación, la equifinalidad, se puede llegar a una misma pauta de interacción a partir de orígenes comunes muy diversos. El estado final es independiente del estado inicial. Y la tendencia a estados constantes, la necesidad de economizar, favorece la aplicación de refundamentación comunicacionales que con el tiempo dan lugar a reglas interaccionales que pueden llegar a convertirse en parámetros del sistema. Ok, el concepto de personalidad, aquí en este enfoque sistémico, el individuo se considera como un sistema que está dentro de otros sistemas, ¿sí? El individuo está en un sistema que llamamos familia,
que a su vez la familia está dentro de otros sistemas que es la sociedad, ¿sí? Pero dentro de la misma familia hay sistemas que serían los sistemas parentales, los sistemas de pareja, los sistemas fraternales, ¿sí? Y esta es en el foco de atención de este enfoque, ya que se va a centrar en la interacción de estos sistemas, del individuo y de estos sistemas. De acuerdo con esta conceptualización, el miembro de la familia que presenta el sistema o problema llamado paciente identificado se considera como una expresión de la disfunción familiar sistémica. Por tanto, la resolución del problema se supedita al cambio de la estructura familiar. Cambios en elementos diversos del sistema pueden afectar favorablemente el problema, puesto que se concibe la familia como como un todo interconectado. Lo que quiere decir que cualquier cosa que va a suceder por el paciente identificado va a tener repercusiones en los demás miembros del sistema. La relación terapéutica, al igual que en los otros enfoques, juega un papel importantísimo. La figura del terapeuta es clave, destacando que en el proceso, ya que no tan solo se considera a la familia como sistema, sino que se amplía a todo aquello que le corresponde y no es menos el terapeuta que trabaja conjuntamente. El terapeuta interviene en procesos de crisis, se introduce durante un periodo en el sistema, en un momento en el que la familia está viviendo dificultades. Es indispensable reconocer la relación terapéutica como un fundamento de cambio. Es lo que va a propiciar el cambio, el que el terapeuta se introduzca en el sistema por un tiempo definido, que es el tiempo de terapia. Los tipos de técnicas que utiliza son la reformulación, que puede adquirir muchas formas concretas que para todas ellas tienen un común en el que el cambiar el marco conceptual o emocional en el cual se produce una situación. El uso de la resistencia al cambio. Algunas personas acuden a psicoterapia no para solucionar sus problemas, sino para mostrarse a sí mismos que pueden derrotar al experto y que su problema es tan especial que no tiene solución. Al mismo tiempo, piden una solución inmediata y definitiva. La intervención paradójica consiste en que el experto perciba de un modo controlado y específico aquello mismo que construye el problema. La prescripción de tareas puede utilizarse para intentar que los miembros de la familia eh, hagan una diferencia, intensificar la relación entre el terapeuta y el cliente o la familia y obtener información. La ilusión de alternativas se produce en ilusión de alternativas cuando se da a elegir dos posibilidades significando que no son posibles otras alternativas. Y como enfoque crítico personal, considero que este enfoque cumple de una manera eficaz con el objetivo que es cambiar la interacción de la familia, estas partes disfuncionales por las que el paciente identificado es llevado a terapia cuando presenta algún conflicto, sino que también abarca a todo sistema en el cual el paciente se desenvuelve, no solamente la familia, a lo mejor el conflicto también está fuera de la familia, por lo tanto, lo que uno haga lo resienten los demás de manera inevitable y es en donde el papel del terapeuta cumple una parte fundamental, ya que su intervención servirá como reguladora del sistema, ejerciendo cambios que hasta el momento no habían sido percibidos por el sistema y que al ser aplicados no habían tenido ninguna repercusión positiva, ya que a lo mejor estaban permaneciendo en un cambio uno y no pasaban de ahí, de lo mismo, ¿sí? Entonces su eficacia se genera cuando se cambia la comunicación, cuando se mejoran las interacciones y pasamos a realizar un cambio 2 dentro de los miembros del sistema. Por lo tanto, la interacción dentro del sistema va a ser mejor y la interacción fuera del sistema va a mejorar. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Esto sería todo y nos vemos en otro video.